Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy, viernes 6 de febrero. Gracias a Dios que es viernes. Estamos en la serie Caminar sobre las aguas. Hoy es el día 37 y este devocional se titula Buscando la voluntad de Dios. Como decíamos ayer, estamos en una nueva etapa de la vida del apóstol Pedro. Él estuvo durante, calculamos, 3 años y medio, siguiendo a Jesús, aprendiendo de Él, convirtiéndose en el líder de los discípulos, siendo uno de los 3 más cercanos discípulos de nuestro Señor Jesús. Luego le tocó vivir un momento crucial en la historia de la humanidad, la crucifixión de nuestro Señor Jesús, su muerte y su resurrección. Y el apóstol Pedro fue parte de todo ese proceso. Él cayó, negó a Jesús 3 veces, pero Jesús lo restauró. Y vamos a ver poco a poco que esa restauración de Pedro se va a convertir en una realidad, porque Pedro se va a convertir en instrumento de Dios para el nacimiento de la iglesia. ¡Qué maravilla! Dios usó a Pedro, ese hombre que había negado al Señor Jesús, ese hombre que había caído, que había tropezado gravemente, va a ser usado por Dios de manera grande. Eso significa que Dios puede usar a cualquiera. La Biblia dice, de lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Si nos arrepentimos, si nos ponemos en sus manos, Dios nos puede usar. Y es lo que vamos a ver en la vida del apóstol Pedro. Mi amado hermano, Dios te puede usar a ti grandemente. No importa quién seas, no importa de dónde hayas venido, dónde hayas estado. Si vienes en arrepentimiento genuino a sus brazos, si amas al Señor, como dijo Jesucristo, ¿me amas? Y tú respondes, Señor, te amo, te quiero, tú sabes todo, Dios mío. Tú sabes mi vida, tú conoces mi pasado. Señor, tú sabes todo lo que soy, pero te pido que me transformes, que me restaures. Jesús le había cambiado el nombre a Pedro y ahora le está cambiando la vida. Lo perdona, lo restaura y se va a convertir en un siervo de Dios, usado por Él de manera extraordinaria. Vamos a ver lo que pasó. Estamos en unos días únicos porque Jesucristo ya ascendió a los cielos y el Espíritu todavía no viene. El Espíritu Santo todavía no está dentro de los cristianos. Así es que son días particulares. Vamos a estudiarlos con eso en mente. Hechos 1 del 12 al 26, no sin antes orar. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno, porque tienes planes de bien para nosotros, porque nos has perdonado y restaurado y nos puedes usar grandemente, Señor, por tu Espíritu Santo. No por nosotros, no por nuestra habilidad, no por nuestra inteligencia, sino por tu gracia y por tu poder. En el poderoso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Vamos a Hechos 1 del 12 al 26, dice así la palabra de Dios. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Los 11 discípulos, todos menos Judas, obviamente. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Un grupo de personas muy interesantes. Están los 11 discípulos, mujeres que también habían seguido al Señor Jesús, y los hermanos de Jesús, que después vamos a saber sus nombres, Judas y Santiago y su madre María. Por aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los creyentes, que eran un grupo como de 120 personas, y dijo, hermanos, tenía que cumplirse la escritura que por boca de David había predicho el Espíritu Santo en cuanto a Judas, el que sirvió de guía a los que arrestaron a Jesús. Judas se contaba entre los nuestros y participaba en ese ministerio. Con el dinero que obtuvo por su crimen, Judas compró un terreno, allí cayó de cabeza, se reventó y se derramaron sus intestinos. Todos en Jerusalén se enteraron de ello, así que aquel terreno fue llamado Acéldama, que en su propio idioma quiere decir campo de sangre. Porque en el libro de los Salmos, continuó Pedro, está escrito que su campamento quede desierto y que nadie habite en él. También está escrito que otro se haga cargo de su oficio. Por tanto, es preciso que se una a nosotros uno de los que acompañaban todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, desde que Juan bautizaba hasta el día en que Jesús fue tomado de entre nosotros y recibido en las alturas. Es necesario que uno de ellos sea junto a nosotros testigo de la resurrección. Así que propusieron a 2, a José llamado Barsabás, apodado el Justo, y a Matías, y oraron. Que quede muy claro esto. Y oraron. Así,
Señor, tú que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para que se haga cargo del servicio apostólico que Judas dejó para irse al lugar que le correspondía. Luego echaron suertes y la elección recayó en Matías, así que él fue reconocido junto con los 11 apóstoles. Gloria a Dios por su palabra. Es una historia muy interesante, mis amados hermanos, y como ya dijimos, es un momento muy particular, muy único, porque Jesucristo ya ascendió a los cielos, pero aún no desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia. De hecho, todavía no le podemos llamar iglesia. Es algo así como la protoiglesia o la iglesia en el vientre, ¿no? Antes de nacer. Ya está ahí, ya están ahí los 120, ya creen en Cristo, ya oran, ya adoran a Dios, ya buscan su voluntad, pero aún no ha descendido el Espíritu Santo. Podríamos decir que todavía no nace la iglesia. Estamos haciéndole un ultrasonido a la iglesia, por decirlo así. Y se pone de pie Pedro, y aquí está nuestro personaje. Ya dijimos, esto es maravilloso, porque es Pedro, el que hace unos cuantos capítulos negó a Jesús. Tenía dudas, pero Jesucristo lo restauró, lo transformó, lo purificó, y ahora está convirtiéndose en el líder. Él toma la palabra en medio de los 120 hermanos, y abre la Escritura. Y nos dice lo que pasó. Bueno, primero nos dice lo que pasó con Judas, y aquí no quiero meterme mucho en estas discusiones porque creo que no son tan provechosas del todo, pero sí son importantes. Resulta que aquí nos dice que Pedro dijo que Judas, con el dinero que había ganado por la traición a Jesús, compró un terreno, cayó de cabeza, se reventó y se derramaron sus intestinos, y por eso fue llamado ese campo de sangre. Otro evangelio, el evangelio de Mateo, si no me equivoco, nos dice que Judas fue a regresar el dinero a los sacerdotes y después fue y se ahorcó. Y hay quienes piensan que estas dos historias son contradictorias, y ni siquiera son tan contradictorias, porque lo que podemos pensar es que efectivamente Judas fue y se ahorcó, y en ese campo de sangre fue donde su cuerpo, después de ser ahorcado, cayó, la soga se reventó y pasó lo que dice aquí el apóstol Pedro. Pero también tenemos que entender esto. La Biblia no nos está diciendo necesariamente lo que pasó, nos está diciendo lo que Pedro dijo. ¿Se entiende la diferencia? Y no es que Pedro esté mintiendo, simplemente en ese momento Pedro no tiene toda la información. Esto pasó pocos días después del hecho. Estamos hablando de no más de 50 días, no menos de 40 días, 40 y tantos días después de la muerte de Judas. No ha pasado ni 2 meses, un mes y unos días. Así es que la información todavía no se ha corroborado, no se tiene. Pedro nos está contando lo que hasta ese momento se sabe y ya está. Y luego el apóstol Pedro habla de la Escritura, los Salmos. Y vamos a ver mucho esto en el libro de los Hechos, cómo los Salmos, como las profecías del Antiguo Testamento se están cumpliendo en Cristo Jesús. Y nos dice efectivamente lo que se está cumpliendo en Judas, pero también lo que se tiene que cumplir con los 12 discípulos, que otro tome su oficio. Y aquí es donde los estudiosos de la Biblia se debaten si lo que aquí pasó fue correcto o no fue correcto. Hay quienes dicen que la iglesia cristiana, en germen, todavía no nacida, guiados por el apóstol Pedro, están buscando la voluntad de Dios y están buscando al sustituto de Judas, que era uno de los 12 discípulos. Y hay quienes dicen que están equivocados, que no debieron haber hecho esto, que están actuando mal porque el Espíritu Santo todavía no ha venido sobre ellos, todavía no saben actuar correctamente guiados por el Espíritu Santo, y además echaron suertes, y eso es algo que no va a ser aprobado por la iglesia tiempo después. No les voy a decir necesariamente qué es lo que pienso, más bien quiero que nos concentremos en las enseñanzas, pero sí voy a decir un par de cosas. Lo primero que quiero que entendamos es que el hecho de que no tengan al Espíritu Santo en su corazón no significa que necesariamente todo lo que están haciendo está mal. Nosotros leemos el Antiguo Testamento, que son miles de años en que efectivamente el Espíritu Santo todavía no descendía como descendió en Pentecostés, pero no significa que el Espíritu Santo no actuaba. Y no significa que todo lo que hizo David, Moisés, Abraham y todos los otros personajes necesariamente es equivocado porque no tenían el Espíritu Santo en su corazón. Y con el asunto de las suertes, efectivamente, esto de echar suertes no es algo que debamos hacer el día de hoy, definitivamente no, pero sí es algo que el pueblo de Dios había hecho por mucho tiempo. Vemos a David y a otros personajes del Antiguo Testamento consultar a Dios a través de echar suertes. Y no nos equivoquemos, no se trata de un asunto azaroso, no se trata de un asunto de superstición.
Era una manera de consultar a Dios antes de que el Espíritu Santo estuviera en los corazones, antes de tener la Biblia, antes de que existiera la iglesia, antes de Jesucristo, antes de que tuviéramos la revelación de Dios que ustedes y yo tenemos el día de hoy. De hecho, ¿qué crees? No volvemos a ver a la iglesia cristiana jamás usar este método. Pero eso no significa que esté del todo mal que lo hayan hecho en este momento, porque se nos dice que oraron. Y más allá, vamos a decirlo así. Yo te invito a que tú saques tus propias conclusiones. Si estuvo mal, muy mal lo que hicieron, si de verdad Matías es el 12º apóstol, no lo volvemos a ver, eso es cierto. Matías no lo volvemos a ver haciendo muchas cosas, pero tampoco a muchos otros de los 11 apóstoles. Aquí se nos dice que fue contado entre los 11 apóstoles. Y si vemos a Pablo, nunca el apóstol Pablo dice con esas letras, yo soy el 12º apóstol, pero sí nos dice que es apóstol de Jesucristo. Así que podemos pensar que más bien fue Pablo el 12º apóstol. Pero tampoco significa que Matías esté del todo equivocado y que su elección haya sido completamente incorrecta, porque aquí es donde voy. Aquí vienen las enseñanzas, mis queridos hermanos. Y voy con las enseñanzas. Las 3 con la letra A. Número 1. Ama la voluntad de Dios. Independientemente de si lo que estaba haciendo Pedro y la iglesia en escoger a Matías como el 12º apóstol fue correcto, si Matías fue el 12º apóstol o no, parece que no tanto, no sabemos, no tenemos más información de él, pero lo que sí creo que vale la pena rescatar aquí es que la iglesia está buscando la voluntad de Dios, aman la voluntad de Dios, y por eso considera necesario que haya un 12º apóstol, porque el 12 representaba el pueblo de Dios. Y Judas había sido ganado por Satanás. La Biblia dice que Satanás entró en él. Y buscar un 12º apóstol era como decir, Satanás no le va a ganar al pueblo de Dios. Por eso necesitamos que se complete el número 12, porque representa al pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Este nuevo grupo de 120, hasta el número es simbólico, 120 personas. O sea, 10 veces el número 12. El 10 es lo que representa lo completo, el 12 representa al pueblo de Dios. Necesitamos que el pueblo de Dios esté completo. Independientemente si hicieron bien, si Matías es... Lo importante aquí es que estaban amando la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Fueron a la palabra. Pedro fue a la Biblia, al libro de los Salmos, para cumplir la voluntad de Dios. Número 2, anhela la voluntad de Dios. ¿Qué hizo el apóstol Pedro? Consultó a la iglesia, juntó a la iglesia, en germen todavía, otra vez un momento único, diferente que otros, pero está en oración, pone en oración la decisión, consulta con la iglesia, busca la palabra, porque están buscando la voluntad de Dios. Y número 3, acepta la voluntad de Dios. Este asunto de las suertes, mi querido hermano, nos puede parecer raro, y lo es, y no vamos a usarlo. Yo te invito a que no lo uses, te invito a que no tomes así decisiones, no eches los dados, no juegues a la suerte, eso es superstición. Pero hay algo que aquí sí podemos aprender. ¿Sabes qué significa el hecho de echar suertes, como se hacía antes de la venida del Espíritu Santo? No era una superstición, se ponía en oración, se buscaba a Dios y se dejaba la respuesta en las manos de Dios. Era una manera de decir que sea hecha la voluntad de Dios, que sea lo que Dios quiera, no lo que yo quiero. No como la decimos hoy la frase, ¿no? Porque hoy decimos la frase, ¡ay, que sea lo que Dios quiera! Casi como una irresponsabilidad, ¿no? Como una frase que dice alguien antes de tomar una mala decisión, bueno, ya que sea lo que Dios quiera. No, en realidad sí, que sea lo que Dios quiera. Que Dios decida, yo no voy a decidir, que sea Dios el que me lleve y lo que Dios quiera, eso hacemos. Ama la voluntad de Dios, anhela la voluntad de Dios y acepta la voluntad de Dios. En resumen, mi amado hermano, ¿quieres buscar la voluntad de Dios? Haz lo que Pedro. Busca su palabra, consulta con la iglesia y deja la decisión al Señor, no a tus propios anhelos, no a tus propias opiniones. Déjalo en las manos de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu santa voluntad, por tu Espíritu Santo que ahora sí tenemos, por tu palabra, Señor, que anhelamos, por la iglesia, Señor, que nos da sabiduría. Ayúdanos a buscar tu voluntad, Dios mío, y aceptarla, dejarte la decisión a ti, no a nosotros. En el precioso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarles el día de mañana. Hasta pronto y bendiciones.